Bien, vamos entonces a arrancar con reino monera o reino monera, como le quieran llamar. Básicamente, el reino de las bacterias. Dentro del reino monera o reino monera, nosotros vamos a distinguir dos tipos de grupos de bacterias, que son las eubacterias y las arquebacterias. Vamos a ver qué diferencias tienen, pero para que se den una idea, dentro del mismo reino hay como dos grupos de bacterias bastante diferentes, eubacterias y arquebacterias. Y de hecho, si se acuerdan lo que vimos recién, hay dos dominios que nos están faltando, porque yo les mencioné los reinos que pertenecían a la eucaria, pero tenemos el dominio bacteria y el dominio arquea. Bueno, el reino monera tiene algunos individuos que pertenecen al dominio arquea y otros individuos que pertenecen al dominio bacteria. Entonces, dentro del mismo reino monera o monera, voy a tener algunas bacterias del dominio arquea y algunas bacterias del dominio bacteria. ¿Sí? Bien. Entonces, lo primero que vamos a empezar viendo es algo que ustedes ya vieron a principio de año, cuando estuvimos viendo el tema de el origen de la Tierra, el origen de la vida, y estuvimos hablando bastante de las bacterias. Acuérdense que hace 3.800 millones de años, más o menos, la Tierra tenía condiciones que no son las mismas que tenía ahora, alta temperatura, no había oxígeno, entonces había dióxido de carbono, vapor de agua. Entonces las bacterias que vivían en ese momento en la Tierra eran termófilas, es decir, que viven en altas temperaturas, y anaerobias obligadas. ¿Qué quiere decir? Que viven en lugares donde no hay oxígeno. Aproximadamente 1.500 millones de años después, aparecen las cianobacterias, que puntualmente son bacterias que hacen fotosíntesis. Entonces, estas cianobacterias fueron sumamente importantes para nosotros porque son los que comenzaron a oxigenar la atmósfera en la que hoy en día vivimos nosotros. Es decir, casi durante 2/3 de la vida de nuestro planeta solamente existieron bacterias. Y gracias a estas bacterias cambiaron las concentraciones y las condiciones ambientales que el planeta tenía. El planeta no había oxígeno, había mucha temperatura, o sea, no hubiera sido posible vivir en esas condiciones. Entonces, ¿qué hicieron las cianobacterias? Eran bacterias que hacían fotosíntesis, entonces al hacer fotosíntesis, ¿qué hacían? Captaban dióxido de carbono, eso fue haciendo que se reduzca lo que se llama el efecto invernadero, entonces la temperatura también se fue reduciendo de la atmósfera, y por otro lado, iban liberando oxígeno. Entonces eso fue oxigenando la atmósfera que nosotros hoy en día conocemos, que puntualmente tiene 21% de oxígeno el aire. Entonces, obviamente las bacterias han sido sumamente importantes y son sumamente importantes para nosotros. Como les decimos acá, 2/3 de la vida del planeta ha habido solamente bacterias. No habían animales, no habían plantas, no había nada más que bacterias. Ahora, recién, 1.500 millones de años después, aparecen los primeros eucariotas. Y esos eucariotas, ¿de dónde vienen muchos de estos? De endosimbiosis. ¿Se acuerdan la teoría endosimbiótica que propuso Lynn Margulis, que decía que organelas como el cloroplasto, la mitocondria, habían sido primero células procariotas? O sea que siempre hemos tenido relación con las bacterias y de hecho convivimos con ellas a diario, chicos. Todo lo que nosotros nos rodea e incluso nuestro cuerpo está lleno de bacterias. Ya lo vamos a ver un poquito y lo vamos a hablar un poquito enseguida. Se cree que por cada litro de agua de mar o cada gramo de suelo fértil hay 1.000 millones de bacterias. Todo lo que nosotros tenemos, chicos, alrededor tiene bacterias. Nuestras manos, nuestra boca, la vagina de las mujeres,
todo tiene bacterias, no solamente cosas inertes que uno dice, el celular, no sabe las bacterias que tiene, o no sé, los pasamanos de los colectivos. Nuestro cuerpo también tiene bacterias, nuestro intestino tiene bacterias. La población de bacterias de nuestro intestino es más grande que la población humana. O sea, imagínense la cantidad de bacterias que tenemos. Pero claramente aprendemos a vivir con las bacterias, convivimos con ellas a diario. Algunas son patógenas, otras no, por supuesto, pero convivimos con esas bacterias a diario. Antes de seguir hablando de esto, vamos a hablar un poquito de la historia. No siempre se denominaron bacterias, ¿sí? En el siglo XVII, Leeuwenhoek estaba estudiando su saliva y estaba estudiando el agua de lluvia y encuentra protozoos y bacterias que obviamente no les llama protozoos y bacterias, él se había construido su propio microscopio, y él le llama a esas pequeñas criaturas animálculos. ¿Por qué? Y porque piensen que no podía todavía determinar lo que era una bacteria o lo que era un protozoario. En el siglo XVIII, Linneo, que ya lo estuvimos mencionando recién, incorpora el término animales microscópicos, pero todavía nadie le llamaba bacterias. En el siglo XIX se establece el concepto del reino protista y se descubre que hay organismos o microorganismos que no tenían núcleo. Obviamente, chicos, para que se pudiera conocer que existían bacterias tenía que haber un microscopio, si no, no hay manera de poder verlas. Chatón, en el año 37, establece el concepto de reino procarionte e incluye ahí a las bacterias y a las cianobacterias. Y Copeland establece 4 reinos, donde el reino Monera lo incluye. Recién Whittaker establece la clasificación de los 5 reinos, que lo vimos recién, y Hus establece los 3 dominios, que también lo vimos recién, arquea, bacteria y eucaria. Como les dije, tanto el dominio arquea como el dominio bacteria está formado por bacterias. En el único dominio donde no hay bacterias es en el eucaria. Todos los individuos de la arquea y todos los individuos del dominio bacteria son bacterias. Entonces, ¿qué es lo importante en esto? Dentro de esto, miren, acá les muestro una imagen que también tienen en el cuadernillo de lo que se vio por primera vez y se consideró animálculos. Fíjense que muchos no eran bacterias siquiera, eran protozoarios, pero le llamaron animálculos. Lo que les estaba diciendo es que dentro del reino Monera, un poco lo que les decía antes, hay algunos individuos que pertenecen al dominio arquea y otros que pertenecen al dominio bacteria. Y por más que parezca, bueno, pero si son bacterias, lo mismo, no, no son iguales. Las bacterias que pertenecen al dominio bacteria y las bacterias que pertenecen al dominio arquea son distintas. Empezamos con las del dominio bacteria, es decir, las bacterias que pertenecen al dominio bacteria. Tenemos protobacterias, actinobacterias, el grupo Bacillus clostridium, cianobacterias, deinococcus, bacterias verdes del azufre, espiroquetas, clamidias y termotogales. Todas estas, o esta, es la clasificación del dominio bacterias. Son 12 linajes, su clasificación está basada en características fenotípicas, y a estas se las llama eubacterias. A las que pertenecen al dominio bacteria se las llama eubacterias. Si se fijan en el cuadernillo, no sé si lo tienen abierto, en la página 7 del cuadernillo de Monera, tienen un cuadrito con toda esta clasificación de bacterias que yo les he estado mostrando del dominio bacteria. Puntualmente está, como les dije, en la página número 7, que les dice proteobacterias, grupo Bacillus clostridium. Por ejemplo, dentro de las proteobacterias tenemos a Helicobacter pylori, una bacteria que afecta la parte digestiva, sobre todo la parte intestinal, y muchas veces se confunde con la gastritis. Y en realidad es una bacteria que puede vivir años en nuestro sistema digestivo.
También dentro de las proteobacterias, otra muy conocida, que me imagino que alguna vez la habrán sentido nombrar, es la famosa Escherichia coli, habitante de la flora intestinal de los mamíferos. Nuestro intestino tiene Escherichia coli y es beneficiosa dentro del intestino, obviamente. También esta bacteria contamina los alimentos y de hecho en nosotros es beneficioso porque, por ejemplo, sintetiza una vitamina que nosotros no podemos sintetizar, que es la vitamina K. Entonces, Escherichia coli, por ejemplo, es una de nuestras residentes en el intestino, diríamos. El problema es que Escherichia coli tiene una de las cepas de Escherichia coli que es tóxica, que es patógena, y que causa el famoso síndrome urémico hemolítico, que es una enfermedad que agarra a niños menores de 6 años, que lo puede llevar a la muerte inclusive. ¿Sí? Después, por ejemplo, dentro de las actinobacterias, que ahí también les muestra el cuadrito, tenemos Mycobacterium tuberculosis, causante de la famosa tuberculosis, que hoy no les digo que está erradicada porque no está erradicada, sigue habiendo tuberculosis, pero hay vacuna para la tuberculosis, que es una enfermedad tipo respiratoria. Después tenemos el grupo de los Bacillus clostridium, por ejemplo, el Clostridium botulinum, causante del botulismo, que es una intoxicación alimentaria, el Bacillus anthracis, causante del anthrax. Entonces, bueno, acá les hemos mostrado como una clasificación, que son los 12 linajes dentro del dominio bacteria. Pero, dentro del dominio bacteria, acá tengo, por ejemplo, miren, algunas microfotografías de Escherichia coli, de Helicobacter pylori, acá tienen a la causante de la sífilis, Treponema pallidum, Mycobacterium tuberculosis, causante de la tuberculosis. Fíjense que todas tienen formas distintas. Dentro del dominio bacteria tengo a los micoplasmas. ¿Y por qué se los pusimos aparte? Porque son una excepción. Micoplasmas es una excepción dentro del dominio bacteria. Pertenecen al filum Formicutes y clase Molicutes, pero lo importante que ustedes entiendan acá es que sus características no son compartidas con el resto de su grupo. ¿Por qué? Primero, no tienen pared celular. La mayoría de las bacterias tienen pared celular, ellas no. Entonces, hay una técnica que se usa en el laboratorio que se llama tinción de Gram, que me clasifica las bacterias en gram positivas y gram negativas según la pared. Bueno, esto no tiene pared. Entonces, cuando yo le hago la tinción, no se tiñen directamente. Segunda característica, habitan en ambientes de alta osmolaridad, por eso también pueden vivir sin pared. Todas las bacterias carecen de colesterol en su membrana. Micoplasma tiene colesterol en su membrana plasmática. Y dentro de los micoplasmas, por ejemplo, tenemos Mycoplasma pneumoniae, causante de la neumonía atípica. Entonces, pertenece al dominio bacteria, pero es una excepción, porque tiene características como la ausencia de pared o la presencia de colesterol en su membrana que no comparte con el resto de su grupo. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Sí, profe. Bien. Vamos ahora entonces con el otro dominio, el dominio de las arqueas. A estas bacterias les vamos a llamar arquebacterias. Y dentro de las arquebacterias vamos a tener Euriarqueota, Crenarqueota, y la Facultad de Medicina considera una más, que es la Corarqueota. Si bien en estos todavía no se han cultivado, pero incorpora este tercer grupo que es el Corarqueota. Dentro de las Euriarqueotas, ahora les voy a contar el porqué, pero dentro de las Euriarqueotas, la mayoría son halófilas, es decir, que viven en altas concentraciones de sal, o metanogénicas, y dentro de las Crenarqueotas, la mayoría son hipertermófilas, quiere decir que viven a altísimas temperaturas. ¿Por qué? Porque una de las características que tienen las bacterias del dominio arquea o arquebacterias
es que viven en condiciones extremas. Entonces se las llama extremófilas, porque justamente viven en condiciones extremas. Entonces, por ejemplo, tenemos los hipertermófilas, que viven a altísimas temperaturas, temperaturas que cualquier otra bacteria se moriría. Las psicrófilas, que pueden vivir a temperaturas de congelación, o sea, a temperaturas muy bajas. Las halófilas, que viven en altas concentraciones de sal. Es decir, el dominio de las arqueas son extremófilas porque viven en condiciones muy extremas. En cambio, el dominio bacteria viven en condiciones más normalitas, diríamos. En agua dulce, en zonas calientes, en zonas frías, pueden ser parásitos, simbiontes, algunas son patógenas, otros son contaminantes. Es decir, viven en condiciones más habituales a la vida humana, por eso la mayoría de las patógenas son del dominio bacteria, que son bacterias que yo si les aplico temperatura las mato, por ejemplo, por eso los alimentos, no sé, las latas, las conservas, se les aplica un tratamiento térmico para evitar todas estas bacterias que puedan infectar, ¿sí? Entonces con el tratamiento térmico las destruyo, porque la mayoría de las bacterias patógenas, gracias a Dios, son del dominio bacteria, entonces no me resisten ni temperaturas muy bajas, ni tampoco temperaturas tan elevadas, entonces lo puedo usar como un método de conservación, como un método para eliminar a las bacterias, ¿sí? Ahora, a partir de acá, vamos a hablar de características comunes al reino Monera, y cuando haya alguna diferencia entre las arqueas y las bacterias, se las digo. Pero si no les nombro diferencias, es porque en los dos grupos de bacterias la característica se mantiene. Por ejemplo, el tamaño celular. Las bacterias miden entre 1 a 3 micrómetros. Recuerden que se caracterizan por tener una alta relación superficie-volumen. Esto es un beneficio para las bacterias porque le permite mayor intercambio de sustancias con el exterior. Entonces, obviamente, todas las bacterias son microscópicas, desde las que pertenecen al dominio arquea como las que pertenecen al dominio bacteria. Una de las particularidades que tienen las bacterias es que tienen un polimorfismo. Pueden tener muchísimas formas distintas. Por ejemplo, pueden tener forma de esfera y llamarse cocos. Esos se pueden ubicar en cadena y se les llama estreptococos, o ubicarse como si fuera un racimo y llamarse estafilococos. También pueden tener esta forma así como de bastón y se le llama bacilo. Estas dos formas son como las más comunes en las bacterias. Tenemos acá, por ejemplo, la Escherichia coli, Mycobacterium tuberculosis. Después tenemos el espirilo, que es común, por ejemplo, en la sífilis. El treponema pallidum causante, sí, de la sífilis. El espirilo, imagínense como un resorte, así es un espirilo, ¿sí? Pero también la leptospira, que causa leptospirosis, también es causada por una bacteria en forma de espiral, ¿sí? Lo bueno de las bacterias es que a la mayoría las puedo atacar con un antibiótico. Esa es la ventaja de las bacterias, que como son seres vivos, las puedo atacar o matar con un antibiótico. Ya más adelante vamos a ver cómo las puedo atacar, ¿sí? Porque no todos los antibióticos funcionan de la misma manera. Y después tenemos, por ejemplo, esta forma como de coma, que se llama vibrio, la forma, y un ejemplo es el vibrio cólera, causante del cólera, que durante, no sé si lo saben, pero durante muchísimos años, el cólera fue una de las principales causas de muertes, justamente porque se contrae por tomar agua contaminada. Entonces, mucha gente moría de cólera. Y es una bacteria, básicamente. O sea que yo potabilizando el agua, chau bacteria. ¿Sí? Entonces, una de las características que tengo es justamente este polimorfismo que pueden tener las bacterias en general. Siempre que ustedes, miren, si tienen el apunte a mano, van a la página, a la última página del cuadernillo, que es la página 37, y tienen un cuadro que dice bacterias patógenas para el hombre.
Ese cuadro lo tienen que saber perfecto. Son todas las bacterias con la forma que tienen, el gram y la patología que produce. Entonces, por ejemplo, Escherichia coli, bacilo, gram negativo. Entonces yo ya sé que tiene forma de bacilo y que en la tinción de gram es gram negativo. Y me dice lo que causa. Entonces, este cuadrito que tienen en la página 37 es muy importante que lo sepan, porque son las bacterias patógenas que la Facu les pide saber. Miren, acá tienen, por ejemplo, el famoso Clostridium, causante del botulismo. Acá tenemos la leptospira, miren. Miren la leptospira. Es decir, es como para que vean cómo se ve una micrografía de las bacterias. Obviamente no se ven a simple vista, necesito un microscopio. Y acá me voy a detener con algo. Las bacterias, chicos, son unicelulares. ¿Qué quiere decir? Tienen célula procariota y están formadas por una sola célula. Ahora, yo no las veo a las bacterias porque son microscópicas. Yo tengo bacterias en la mano, bacterias en la boca, bacterias en el teléfono, en la mesa, en la computadora. Pero las bacterias, muchas, forman colonias, que son agrupaciones de bacterias. Entonces, ¿alguno ha tenido microbiología en la escuela? Yo. Sí. Bueno, y cuando uno cultiva en microbiología, en la caja de Petri, ¿cómo lo ve? ¿Ve las bacterias solitas, una por cada lado, o qué ve cuando las No, se cultiva? ven como un conjunto, ajá. Ajá. Exactamente, son colonias. Entonces las bacterias, por más que son unicelulares, es decir, que están formadas por una sola célula, en realidad la mayoría forman colonias. Para el que no sabe, cuando yo cultivo bacterias, supongamos que yo quiero analizar las bacterias de mi boca, o no sé, determinada bacteria. Agarro la muestra que quiero analizar y la cultivo en una caja de Petri. ¿Qué significa cultivarla? Darle lo que la bacteria quiere. Entonces le pongo los nutrientes que ella quiere y le doy la temperatura y la humedad que le guste. Entonces de esa manera empiezan a crecer, 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 crecer. Y la manera en que crecen es formando colonias, es decir, formando agrupaciones de bacterias. Ahora les voy a mostrar una imagen de cómo se ven colonias, porque claramente muchos de ustedes no saben de qué se trata, para que lo vean cómo es. Pero, como les dice acá, las bacterias, por ejemplo, los cocos pueden estar de a dos y se llama diplococo, en cadena y se llama streptococo, o en racimos y se llaman estafilococo. Los bacilos pueden estar individuales, pueden estar de a dos, se les llama diplobacilos. Entonces, miren, les voy a mostrar ahora una imagen de cómo se vería una colonia, para que vean, si uno cultiva en el laboratorio, cómo se ven. Aguántenme un minuto. Ahí lo van a ver. Miren, esas cositas redonditas que ven ahí, eso es una caja de Petri, ¿sí? Eso es una caja de Petri, eso amarillo que se ve por atrás es el medio de cultivo que se usa para cultivarlas, que obviamente ese medio de cultivo es básicamente lo que a la bacteria le gusta comer. Por ejemplo, una fuente de carbono, una fuente de nitrógeno. Y esa cajita la llevo a una estufa o a algún lugar para darle la temperatura que ellas quieren, le doy la humedad que a ellas les gustan y empiezan a crecer. Y a las 48 horas, por ejemplo, depende del crecimiento que tengan, pero generalmente se dejan entre 24 y 48 horas, observo eso que ven ahí. Esos redondelitos que ustedes ven son colonias de bacterias. No hay una bacteria sola ahí gigante, son un montón de bacterias que se han agrupado y han formado una colonia. Yo eso podría sacar una muestra y mirar en un microscopio y analizar las bacterias que lo están formando, pero a simple vista se verían así. De hecho, esto sirve mucho para clasificar a las bacterias, la forma de la colonia, el color de la colonia, eso sirve mucho para clasificarlas y para saber si es una bacteria o otra.
si hacen un halo alrededor de su colonia, si se tiñen de algún color. Eso me sirve a mí para saber también qué tipo de bacteria puede llegar a ser. Entonces, normalmente, como les dije yo, las bacterias están formando colonias, por más que sean unicelulares. Cada una está formada por una sola célula, pero las encuentro formando colonias. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Un poco yo les estaba diciendo recién, y que es lo que quería aclarar, la importancia de las bacterias. Es decir, yo les he mencionado, por ejemplo, bueno, la tierra, qué sé yo, la viva. La realidad es que a nosotros como seres humanos, con bacterias permanentemente. Por ejemplo, nosotros en el intestino tenemos una flora intestinal. Cuando decimos la flora intestinal, ayuda a la flora intestinal. No es que hay flores dentro de la panza, sino que lo que hay es colonias de bacterias, agrupaciones de bacterias, principalmente Escherichia coli y Lactobacillus, que es lo que más abunda. Entonces nuestro intestino está lleno de bacterias. ¿Es perjudicial? No, todo lo contrario, es beneficioso, porque son bacterias, no todas las bacterias son patógenas, y además esas bacterias en nuestro intestino hacen una simbiosis, es decir, se alimentan de lo que comemos nosotros, pero, por ejemplo, nos permiten producir vitamina K, o por ejemplo, nos permiten digerir los alimentos. Entonces, para nosotros, esas bacterias ahí son beneficiosas. Lo mismo pasa con las bacterias que tenemos en la vagina. La flora vaginal para una mujer es sumamente importante, porque lo que hacen es mantener el pH de la vagina ácido. Y ustedes me van a decir, yeah, ¿para qué? Para que, por ejemplo, otras bacterias patógenas o hongos la colonicen. Entonces, las floras que nosotros tenemos, que también tenemos en la boca, chicos, o sea, doy dos ejemplos como para tirar, son necesarias. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo tomo mucho antibiótico? Cuando tú una Puede persona ser toma... que las haga resistentes. Bueno, sí, a las bacterias las hace resistentes, pero en el organismo, ¿qué genera eso? ¿Qué puede generar la mayoría de las veces? Por ejemplo, ¿qué me da a las Uf, mujeres que suelen estar? A ¿qué ver, cosa, profe? cuando yo consumo antibióticos por largos periodos de tiempo, Ah, mata la Le da flora intestinal, resistencia. eso, ¿no? una bien, me dijeron por ahí, da resistencias. Claro, si yo uso en forma indiscriminada los antibióticos para cualquier cosa, me duele la garganta, me tomo un antibiótico, tengo resfrío, me tomo un antibiótico, voy generando resistencia. Eso está bien. Por otro lado, está bien lo que dijeron, va destruyendo las bacterias. Yo me tomé un antibiótico porque me lo dio el médico, porque tengo una bronquitis, pero las bacterias de mi intestino y de mi flora vaginal también se van destruyendo. Entonces, por ejemplo, es muy normal que las mujeres, cuando tomamos antibióticos, aparezcan hongos. Ustedes me van a decir, va, que genera hongos. No, como yo destruyo las bacterias de la flora vaginal, el pH de la vagina deja de ser ácido o cambia, y los hongos la pueden colonizar. Entonces es muy normal que las mujeres, cuando toman antibióticos por periodos prolongados de tiempo, tengan hongos vaginales. ¿Por qué nos da diarrea el intestino? Porque muchas veces mata a la gran mayoría de la flora intestinal que tenemos. Esas bacterias que eran beneficiosas, empezamos a perderlas, porque las mata el antibiótico. Entonces, ahí es que vienen todos estos reconstituyentes de la flora intestinal, que no sé si los han visto en la tele. ¿Los han visto alguna vez? Que se llaman reconstituyentes de la flora intestinal. Básicamente son bacterias. ¿Sí? Se venden en la farmacia y son productos que lo que hacen es tratar de reconstituir la flora intestinal si se ha perdido. Entonces, tenemos bacterias, convivimos con ellas y son beneficiosas para nosotros. Todas no, obviamente que no. Hemos creado también una gran inmunidad contra muchas bacterias. Eh, Imagínense que si nosotros tuviéramos bacterias patógenas en la boca, cada vez que yo me trago la saliva me enfermaría. He creado una inmunidad contra muchas bacterias. Pero también es muy importante, vieron que ahora está todo el tema
del COVID y de la desinfección de las cosas, no es importante solo desinfectar porque hay COVID. Hay bacterias, chicos, que son terribles y que son letales. Es decir, hay bacterias que han causado muertes masivas o gran cantidad de muertes, como por ejemplo la tuberculosis. ¿Alguien sabe lo que el hospital de Encina, dónde está? Cerca del Parque San Martín. Bueno, vos, Julio, trabajás ahí, ¿o no? Sí. Bueno, el hospital de Encina tiene pabellones, están todos separados al aire, porque era un hospital para enfermos de tuberculosis. Entonces, la tuberculosis es una enfermedad respiratoria muy contagiosa que era muy letal. Entonces, la gente se moría de tuberculosis porque no había vacuna en ese momento. Entonces, ese hospital estuvo hecho justamente para toda esa gente que tenía tuberculosis. Cada pabellón estaba separado y tiene un gran pasto, para el que nunca ha ido, tiene como un gran predio, porque justamente para que la gente pudiera salir. Entonces, hay muchas bacterias que son letales y que no son virus, que no son el COVID. Entonces, cuando nosotros hablamos de la desinfección de manos, por ejemplo, no lo hacemos solamente para decir, chicos, contagiar COVID. Ya es que las bacterias, algunas son tan letales como un virus como el COVID, ¿sí? Para muchas bacterias ya hemos generado, obviamente, inmunidad. De hecho, para muchas bacterias ya hay hasta vacunas. Por ejemplo, la tuberculosis, yo ya tengo vacuna. Pero es importante que entendamos esto, de que todo tiene bacterias. Todo lo que vemos tiene bacterias. Hasta nosotros mismos tenemos bacterias. Aprendemos a vivir con ellas, vamos generando inmunidad contra ellas, y eso va haciendo que no nos enfermemos permanentemente. ¿Alguna duda que me quieran preguntar sobre esto que hemos visto? Hasta ahora no, ¿No? profe. No, profe. Perfecto. Yo les contaba a los chicos del grupo anterior, que yo estudié en la facultad en Uncuyo y tenía 2 años microbiología. Nosotros hacíamos análisis de distintas cosas, obviamente ahí querés analizar todo, a ver, como una chica, por ejemplo, me decía, ¿alguna vez ustedes analizaron algo, los que han tenido microbiología? Algo, ¿Cómo, profe? agua, los que tuvieron Nosotros, profe, microbiología. solo hicimos cultivos, supóngase, nos hisopamos la garganta y salió de todos. Un asco, la boca es un asco. Sí, ¿Y lo demás? De varias cosas, no sé. Por ejemplo, Por ejemplo, en el colegio tenemos un estanque, bueno, sacamos agua del estanque. bien, ¿y Francisco, a ver, ayúdame a decir algo. de qué encontraron el agua? Nada, había un montón de bacterias y seres vivos, los vimos al microscopio y había unas cosas que parecían gigantes. Había de todo. Bueno, por ejemplo, el Carrizal, no sé si alguno va al Carrizal, no tomen agua por lo menos, tiene, es un asco, tiene los desemboques cloacales. O sea, toda la caca, literalmente, va a parar ahí. Entonces, si ustedes hacen un análisis del agua del Carrizal, la cantidad de Escherichia coli que les va a dar, que es una... A ver, en la facultad a nosotros nos decían, las bacterias, la Escherichia coli está bien dentro del intestino. Fuera del intestino está mal, salvo en el inodoro. Ahí sí, en otros lados está mal. O sea, si a ustedes les aparece Escherichia coli en un alimento, alguien no se lavó las manos, chicos. Esa es la realidad. De hecho, en bromatología, eso se llama la contaminación ano-mano-boca. Literal, no se lo estoy exagerando. Es decir, alguien le hizo la comida y no se lavó las manos antes de ir cuando salió del baño. Así llegó ahí, no llegó volando la bacteria por el aire y se depositó sobre su alimento. Entonces, aunque ustedes digan, ay, no seas tan asquerosa, si eso no pasa, pasa y mucho. Nosotros, en la facultad, hicimos un análisis del pasamano de los colectivos. ¿Qué piensan que pueden haber encontrado? Ese pasamano que agarramos todos. De todo un poco, seguro. Bueno, sí. Y sobre todo, incontables, para el que no sabe, incontables te da cuando hay tanta cantidad de bacterias que no las podés contar.
¿sí? En Escherichia coli. Entonces, cuando uno se baja del colectivo, no es que se tiene que lavar las manos por el COVID solamente. Se tiene que lavar la mano porque es un asco. Porque la gente no tiene muchas veces el hábito de lavarse las manos cuando sale del baño. Entonces, bueno, en el estudio que nosotros hicimos en la facultad nuestra, nos daba en los pasamanos incontables de Escherichia coli. O sea que estábamos tocando lo de otros, básicamente. Es un asco, pero es así, ¿sí? Lo mismo muchas veces pasa en el agua. ¿Vieron la gente que en el verano se mete a los cauces a bañarse? Más allá del riesgo del ahogamiento, que encima las campañas generalmente son por el riesgo de ahogamiento, muchos de los cauces son desemboque de cloacas. Muchos zanjones donde la gente se mete a bañar son la desembocadura de las cloacas. Entonces, claramente, chicos, uno se mete ahí, más allá del riesgo de ahogarse, alguna gota de agua le entra en la boca. Seamos honestos, hasta que cuando nos metemos a la pileta, alguna gota de agua nos entra. Bueno, muchas veces sobre todo es peligroso en los niños, muchas veces en nosotros da, qué sé yo, diarreas, vómitos, cosas así, pero en los niños menores de 6 años hay una cepa de Escherichia coli que puede dar el famoso síndrome urémico hemolítico, que es letal, puede llegar a ser letal. Hay chicos que terminan con trasplante de riñón y hay chicos que se terminan muriendo de síndrome urémico hemolítico. Y la mayoría de las veces no es tanto por la comida, porque es verdad que la carne cruda, los vegetales mal lavados, sino por el consumo de agua que no era potable. Por ejemplo, esto de meterse en el verano a bañarse a cualquier cauce que encuentren por ahí. ¿Alguna duda? ¿Se quedaron callados de sorprendidos o callados del asco? No sé. No sé cuál de las dos. ¿Se entendió? ¿Alguna duda hasta acá? Hasta ahora Sí, todo, se entendió, profe. profe. Bueno muchachos, entonces, llegamos hasta acá con Mónera, la semana que viene van a seguir con esta unidad, así que vayan leyéndola, es una unidad muy entretenida, muy divertida, se aprenden muchas cosas, así que si tienen un tiempito este fin de semana largo, vayan adelantando, así con la Mari, la semana que viene la terminan de ver, ¿sí? Les mando Ok, un beso profe. enorme y que tengan un excelente fin de. Chao, Hasta, chao. chau, chau, nos vemos, hasta la semana Chao, que viene. profe. Nos vemos, Nos profe. vemos. Adiós.